Acá te traigo los peores actos de cada personaje de Los Simpson. Gil Gunderson, pobre Gil, probablemente sea el mayor imán de desgracia de todo Springfield. Todo le sale mal siempre. Pero lo curioso es que detrás de esa imagen de vendedor derrotado se esconde un pasado bastante más oscuro de lo que uno imaginaría. Resulta que en los años 90 estuvo involucrado en el narcotráfico. Gil era el dueño de una pizzería con animatrónicos, hasta que el FBI clausuró el lugar al descubrir bolsas de cocaína escondidas dentro de los muñecos musicales. Capaz toda la mala suerte que arrastra desde entonces no es tan mala suerte después de todo, sino simplemente una buena dosis de karma. Jardinero Willy. Willy siempre mantuvo su pasado envuelto en tanto misterio como las montañas de Escocia, y viendo algunas de las cosas que contó, capaz que tiene motivos para hacerlo. En una ocasión, un detective privado aseguró que era idéntico al estrangulador de Aberdeen, pero eso ni siquiera es lo más preocupante. El propio Willy llegó a admitir que mató a un alumno demasiado respondón, quien después terminó convirtiéndose en el fantasma que ronda en el patio de la escuela. Fue tu bocota lo que hizo que te matara en primer lugar. Juan Topo. Uno podría pensar que el universo disfruta ensañándose con Juan Topo porque sí, pero quizá, solo quizá, haya un poquito de karma de por medio. En algún momento de su vida fue alcalde de Springfield y durante una reunión municipal afirmó ser el autor del himno original del pueblo. El problema apareció cuando más tarde se descubrió que jamás había escrito esa canción. En realidad simplemente se la había comprado un vendedor y después se atribuyó todo el mérito. Y Springfield reaccionó con la delicadeza que lo caracteriza. Lo ataron, le vendaron los ojos y lo amarraron a un caballo. Menos mal que no apareció el vecino de los gustos raros. Luigi Risotto. Luigi siempre recibe a todo el mundo con una sonrisa, buenos modales y un mamma mía listo para salir. El problema es que esa amabilidad dura exactamente hasta que el cliente se da vuelta. Salvatore destapa una barata para el señor Burns que no da propela y ahora trae una momia de pareja. Porque lo peor de Luigi es justamente eso, es completamente de dos caras. Te atiende como si fueras de la familia y 5 segundos después ya está hablando pestes de vos. Doris. Doris hace lo que puede con el comedor escolar, aunque a veces ese lo que puede da bastante miedo. Cuando no está ocupada engrasando escoceses o convirtiendo colchonetas de gimnasia en almuerzo, también sirve corazones de vaca que acaban de pasar un rato por el mugriento piso de la cocina. Ahora, siendo justo, ¿qué tanto puede hacer? Así que, dentro de todo, casi hay que admirar el ingenio con el que consigue alimentar a media Springfield usando un presupuesto digno de una alcancía. Helen Alegría. Lo fácil sería elegir alguna de las incontables veces que trató pésimo a Marge. Material sobra. Convencida de que un tsunami estaba a segundo de destruir Springfield, decidió sacar a relucir su verdadera personalidad. Dejó inconsciente a Ned, besó a Moe y, como broche de oro, destruyó el querido tren de juguete de su marido. Todo eso demuestra quién era verdaderamente. Inés Skinner. La mamá más forra de toda la ciudad. Eres un fracaso, Seymour. ¿Por qué siempre fracasas en todo? La mujer llevó su manipulación a niveles completamente absurdos. En una ocasión, incluso fingió su propia muerte para hacerle creer a Seymour que la había apuñalado. ¿El motivo? Porque le parecía divertido. Ahora voy a ser más mala contigo que nunca. ¿Cómo es eso posible? Y, aunque nadie normal haría eso, hay algo peor. Creó una relación tan dependiente que prácticamente lo condenó a vivir bajo su sombra para siempre. El miedo de Inés a quedarse sola la llevó a mentirle, diciéndole que había sido rechazado por una universidad estatal mucho más prestigiosa. O sea, no solamente aplastó todas sus aspiraciones, sino que además le robó la oportunidad real de independizarse y escapar de su control. Y la verdad, después de enterarse de eso, ya no sorprende tanto que Seymour tenga el desarrollo emocional medio congelado. Akira. Presentado originalmente como un alegre mesero allá por la temporada 2, Akira suele ser uno de esos personajes tranquilos, que parecen incapaces de hacerle daño a una mosca. Bueno, hasta que en la temporada 11 decidió que una mala reseña gastronómica era motivo suficiente para cometer un asesinato. No dejaremos que Homero entre a nuestros restaurantes. No, sería una descortesía. Debemos matarlo. Por suerte, el intento terminó saliéndole bastante mal gracias a la declaración envenenada. Pero igual, si una simple crítica negativa ya lo hace pensar en matar a alguien, la verdad que prefiero no imaginar qué más se esconderá detrás de esa sonrisa tan amable. Lisa Simpson. En un pueblo repleto de borrachos, payasos, mafiosos y gente que toma decisiones cada vez más inexplicables, Lisa suele ser la única persona que parece tener 2 dedos de frente, pero tampoco es una santa. De hecho, cuando ella y Bart creen que mataron a Martin, Bart quiere entregarse, y es Lisa la que lo convence de quedarse callado. Ya eso está bastante complicado. Sin embargo, hay un momento que personalmente me hace hervir la sangre cada vez que lo veo. En la temporada 8, después de ayudar al señor Burns a construir una planta recicladora que termina destruyendo el ecosistema marino por sobrepesca, Burns le ofrece a Lisa el 10% de las ganancias, traducido $12 millones, y en lugar de aceptar la plata para destinarla a una buena causa y hacérsela moralmente superior, decide romper el cheque. El resultado
lado es que Homero casi se muere de 4 ataques al corazón seguidos. Y sí, entiendo perfectamente por qué Lisa no quería quedarse con el dinero obtenido de esa manera. Pero siendo prácticos, ese dinero iba a volver directamente a la bóveda del Sr. Burns. Con 12 millones de dólares podría haber ayudado a miles de personas necesitadas, o financiar proyectos reales para proteger los océanos y reparar el daño que ella misma ayudó a causar. En cambio, eligió la única opción que no benefició absolutamente a nadie. Para mí, esa fue una decisión realmente muy mala y sin dudas la peor que hizo. El 10% de 120 millones no son 12.000, son... ¡Clave roja! ¡Clave roja! Artie Ziff. Este multimillonario es un desastre con todas las letras. En distintas ocasiones incriminó a Homero por fraude y manipulación bursátil, y hasta llegó a espiar a Marge mientras dormía. Pero sin duda alguna, lo más despreciable que hizo fue intentar propasarse con Marge durante el baile de graduación del secundario. Benjamin, Doug y Gary. Antes de que Homero apareciera para revolucionarles la existencia, estos 3 nerds vivían la vida soñada por cualquier estudiante aplicado: quedarse tranquilos encerrados en su cuarto sin molestar a nadie. Pero claro, apareció Homero. Y como suele pasar, todo se fue completamente al carajo. Bajo su influencia terminaron metidos en un desfile de desastres, incluyendo el robo del querido chancho mascota de la universidad. Igual para mí, lo peor de todo fue cuando no alcanzaron a sacar al decano del camino antes de que Homero lo atropellara. Obviamente la mayor parte de la culpa es de Homero, eso ni se discute. Pero ellos también estaban ahí y podrían haber evitado el accidente si hubieran estado un poquito más atentos. Luann Van Houten. Luann nunca fue especialmente buena manteniéndose al margen de la amistad entre Bart y Milhouse, pero creo que su peor momento llega en la temporada 35, cuando directamente sentencia a Bart, diciendo que está, entre comillas, más allá de cualquier esperanza. Y la verdad, escuchar a un adulto decirle algo así a un chico se siente bastante más cruel de lo que el episodio parece querer transmitir. Herman, el dueño manco de la tienda de artículos militares, siempre fue un personaje bastante inquietante. De hecho, en una ocasión llegó incluso a tomar rehenes. Pero bueno, lo que haga dentro de su propio negocio ya es problema suyo. Lo realmente imperdonable fue aprovecharse completamente de la confianza de Homero para vender jeans falsificados desde el garage de los Simpson, y cuando la cosa se complicó, directamente amenazarlo con un arma. ¡Ya es tarde, Marge! ¡Vende tus modelos y vive como reina! ¡Uy! Tommy. Bueno, ¿cómo resumís décadas enteras de asesinatos completamente desquiciados? Elegir un solo crimen de Tommy es prácticamente imposible. Pero si tengo que quedarme con uno, elijo la vez que le provocó un infarto a Dali. Le abrió el pecho, le sacó el corazón, lo rellenó con dinamita, volvió a coserlo y, cuando finalmente Dali despertó, le mostró una foto junto a su esposa. Como era de esperarse, el pobre gato explotó. Pero Tommy todavía no había terminado. Durante el funeral, rodeado de familiares y amigos, la dinamita terminó explotando y mató absolutamente a todos. Sí, es difícil superar ese nivel de sadismo. Charles Montgomery Burns. Elegir una sola maldad del Sr. Burns es casi imposible. El tipo pasó décadas coleccionando atrocidades, desde bloquear el sol para beneficio propio hasta robar un billete de $1 billón destinado a reconstruir Europa después de la guerra. Conmemora la salvación de $1 trillón que habría sido dilapidado. Y eso sin mencionar su pequeña afición por desollar animales simplemente porque le gusta usar sus pieles. Todas esas cosas ya son espantosas por separado. Pero si realmente tengo que elegir una sola, me quedo con la vez que asesinó a sus propios hermanos y hermanas para quedarse con toda la herencia. Sí, es bastante difícil superar algo así. Jefe Gorgory. Muchas de las metidas de patas del jefe Gorgory nacen simplemente con su incompetencia absoluta, como cuando liberó un montón de presos solamente para poder quedarse tranquilo mirando un partido de hockey. Tienen que prometer que no van a cometer más delitos, ¿de acuerdo? No. Confío en ustedes. Pero además de incompetente, también es profundamente corrupto. Siempre está dispuesto a aceptar un soborno si la oferta le cierra. Aún así, hay un momento que sobresale por encima de todos porque resulta increíblemente cruel. Después de que Bart perdiera el campeonato de la liga infantil, todo Springfield empezó a echarle la culpa. Cuando Bart intentó refugiarse con Gorgory esperando un poco de protección, el jefe simplemente los volvió a empujar hacia la multitud y prácticamente los invitó a seguir tirándole cosas. Más tarde, cuando el hostigamiento llevó a Bart a subirse a la torre de agua, hubo una voz que gritó algo imposible de creer. ¡Salta! ¿Quién dijo eso? Bart efectivamente terminó saltando y fue a parar al hospital. Ver al jefe de policía deseándole semejante daño a un nene de apenas 10 años fue sin dudas uno de los puntos más bajos de todo el personaje. Abuelo Simpson. Bueno, el abuelo la verdad que la deja bastante fácil. Tiene varias para elegir, pero creo que todos sabemos cuál sobresale. La forma en la que crió a Homero. Porque sí, el viejo tuvo una vida complicada, pero eso no le da un pase libre para hacer cualquier desastre con su hijo. En un flashback, vemos a Homero de chiquito horneando tartas con su mamá. En el reverso de cada receta, Mona le escribía un mensajito cariñoso. Y Homero guardaba esas recetas como un tesoro. Era literalmente el recuerdo más importante que tenía de ella. Pero después de que Mona se fue, él agarró todo lo que se lo recordaba y lo tiró por un acantilado. Sí, absolutamente todo. Mientras el pobre Homero dormía. Él me mintió.
Me dijo que ella se había llevado las recetas cuando se fue. O sea que, gracias al abuelo, Homero perdió el único recuerdo físico que le quedaba del amor de su madre. Y como si eso fuera poco, tampoco recibió jamás el apoyo emocional de su padre, que en vez de levantarle el ánimo, hacía exactamente lo contrario. Este es el mejor país del mundo. Tenemos todo un sistema para evitar que los brutos como tú se hagan presidentes. Deja de soñar, cabeza de chorlito. Es una situación horrible. Pero descargar toda esa bronca con un nene que no tenía absolutamente nada que ver es otra historia. Por suerte, más de 30 años después, terminó redimiéndose y hasta arriesgó la vida para recuperar esas recetas. Mejor tarde que nunca. Bernice Hibbert. Durante mucho tiempo, la esposa del Dr. Hibbert era prácticamente un adorno de fondo. Estaba ahí, pero casi nunca decía una palabra. Recién muchos años después empezó a tener más participación. Y cuando finalmente habló, la verdad es que no dejó la mejor impresión. En la temporada 22, hizo sentir a Marge completamente miserable por no poder comprarse una cartera de $500. Un comentario totalmente innecesario que la convirtió de golpe en una de las personas más snobs e insufribles de Springfield. Tino Burgos, el conductor de radio ultraconservador de Springfield, apareció unas cuantas veces a lo largo de la serie, pero ninguna tan importante como cuando aprovechó toda la influencia de su programa para impulsar la liberación de Bob de la cárcel, apelando a la compasión de sus oyentes y prácticamente pidiéndoles que hicieran de cuenta que nunca había cometido un robo a mano armada ni había intentado asesinar a nadie. Como si eso fuera poco, también lo promovió como candidato del Partido Republicano, allanándole completamente el camino para el gigantesco fraude electoral que Bob tenía preparado. Es verdad que el chabón no ejecutó el plan con sus propias manos, pero sin toda la campaña que armó desde la radio, difícilmente Bob hubiera llegado tan lejos. Constance Harm. Constance Harm será por siempre uno de los personajes más antipáticos de Los Simpson y causó su mayor impacto en su debut en la temporada 13, donde actuó como el polo opuesto del garantista juez Snyder. Encadenar a Homero y a Bart juntos fue una cosa, pero castigar a Marge poniéndola a ella y a Homero en cepos de madera para humillación pública, sin dudas reveló su naturaleza más sádica. Jacqueline Bouvier. Hay un patrón bastante llamativo en Springfield. Muchos de los ancianos fueron padres realmente cuestionables. Jackie no es la excepción. Cuando Marge era chica le daba consejos espantosos, como decirle que la gente juzga qué tan buena madre sos según el tamaño de tu sonrisa. Pero creo que lo peor que hizo fue ocultarles durante años a Patty y a Selma la verdadera causa de la muerte de su padre. Todo porque pensaba que fumar hacía que sus hijas parecieran más interesantes. Murió de cáncer de pulmón. ¿Cómo pudiste saber eso y dejarnos fumar? Creí que se veían interesantes. Alcalde Diamante. El alcalde Diamante es un caso perdido, corrupto, mujeriego y completamente incapaz de mantenerse alejado de los escándalos. En una ocasión incluso salió con su propia sobrina. Recuerda que si preguntan, eres mi sobrina que viene de otra ciudad. Sí, soy tu sobrina, tío Joe. ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Suponiendo que ese episodio haya sido un accidente completamente involuntario, creo que su peor récord sigue siendo la cantidad absurda de hijos ilegítimos que fue acumulando con el paso de los años. En determinado momento llegó a enfrentar nada menos que 27 demandas de paternidad. Podría resolver esto en 2 segundos diciendo simplemente asesinato, igual que con el gordo Tony, pero sería demasiado fácil. ¿Qué tienen ahí? Uno bambino involto. Así que prefiero elegir otro momento bastante miserable, cuando incriminaron al pobre Bart por la desaparición del director Skinner. No solo inventaron toda la historia, sino que además apuntaron contra uno de los pocos completamente inocentes en ese asunto. Johnny Labios Cerrados. La verdad es que este mafioso no parece hacerle demasiado honor a su apodo, porque sí, puede hacerse el misterioso todo lo que quiera. ¿Tuviste un buen viaje, Johnny Labios Apretados? Yo no diré nada. Entiendo. Pero cuando se cansó de seguir las órdenes del gordo Tony, no tuvo ningún problema en incriminar al jefe mafioso por posesión de drogas y quedarse, aunque fuera por un ratito, con el control de la mafia de Springfield. Al final parece que el código de silencio dura hasta que aparece una oportunidad de ascenso. Gary Chalmers. El superintendente Chalmers es uno de los habitantes más equilibrados de Springfield, pero si llega el fin del mundo, se acabaron las reglas. Alguna vez formó parte de un grupo excéntrico de preparacionistas del apocalipsis, y Chalmers estaba completamente dispuesto a dispararles a sus amigos y vecinos. Gerald Sampson. El eterno rival de Maggie llegó directamente desde Montreal para convertir una simple enemistad entre bebés en algo casi digno de una película de espías. Dentro de la serie principal, la verdad es que nunca hizo nada demasiado terrible, pero en alguno de los cortos mostró un costado bastante más villanesco. El mejor momento es cuando se tomó todo el trabajo de aplastar la querida mariposa de Maggie, y la verdad hay que ser bastante mala leche para hacer llorar a un bebé solo por deporte. Milhouse Van Houten. Uno podría pensar que el peor crimen de Milhouse es comerse 2 platos de espaguetis en un mismo día, pero no. Su relación con la comida llega bastante más lejos. En la temporada 9, cuando todos los chicos quedan varados en una isla con alimentos muy limitados, Milhouse espera que todos se duerman para organizarse un pequeño banquete. Solo me
robé 2 emparedados y una bolsa de frituras. Después, cuando el resto descubre el robo y quieren lincharlo, Bart sale a defenderlo. ¿Y cómo le devuelve el favor Milhouse? Obligando a Bart y Lisa a cargarlo mientras escapan. Y cuando Bart finalmente le tira una liana para rescatarlo, ni siquiera tiene la decencia de devolvérsela. Bart y Lisa literalmente arriesgan el pellejo para salvarlo. Este pequeño traidor intenta entregarlos a la multitud con tal de salvarse él mismo. Bastante flojo, Milhouse. Kumiko. Teniendo en cuenta que está casada con el chabón de las historietas, la verdad es que Kumiko resulta sorprendentemente paciente, tranquila y amable, pero tampoco es una santa. En la temporada 29, Marge ayuda a Lisa a convertir su tristeza en una novela gráfica. El problema es que el manuscrito desaparece. Después descubrimos que Kumiko lo había encontrado, hizo copias y empezó a venderlo por su cuenta. Cuando Marge y Lisa finalmente la enfrentan, la vergüenza es tanta que termina escondiéndose dentro de un disfraz de peluche. Es cierto que, después de descubrir el enorme éxito de la novela, ambas aceptan que Kumiko siga comercializándola. Pero eso no cambia el hecho de que agarró el trabajo de otra persona, nunca intentó encontrar a sus verdaderas dueñas y encima buscó sacar un beneficio económico de todo eso. Kirk Van Houten. Si pensaban que Kirk ya había alcanzado el techo del patetismo, la temporada 34 demostró que siempre se puede caer un poquito más. Cansado de que su familia fuera vista como una colección de fracasados, decidió impulsar una campaña para censurar la historia de Springfield y evitar que los chicos conocieran el vergonzoso accidente protagonizado por uno de sus antepasados. En el proceso terminó convirtiéndose básicamente en un pequeño dictador amante de la censura y la quema de libros. Todo un logro. Cookie Kwan. Cookie Kwan no es exactamente el personaje más entrañable de Los Simpsons, pero su descaro la ayudó a convertirse en la agente inmobiliaria número 1 del lado oeste. Tiene una actitud sarcástica desde que era chica en el campamento Landerman, pero su lado más cruel se le fue un poco de las manos cuando contó a todo el mundo que Homero había dejado plantada a Marge en el altar y que ella se había embarazado sola. El rumor ya era bastante cruel de por sí, pero fue la forma tan casual de decirlo lo que lo llevó más allá del simple chiste inmaduro. Dewey Largo. Bueno, junto con Constance Harm, el señor Largo es quizá uno de los personajes más odiados del programa. Sofocó la creatividad de Lisa desde el principio y diría que lo peor que hizo fue disfrutar contándole que debería dejar el saxofón, porque no importa cuán talentosa era, jamás va a lograr nada grande. Se supone que los maestros deben alentar a sus alumnos, no destruirlos. Krusty el payaso. Krusty acumula una cantidad impresionante de cosas cuestionables. Respaldó productos peligrosísimos, convirtió su campamento de verano en un taller clandestino y hasta cometió fraude fiscal. Pero personalmente creo que lo peor fue algo muchísimo más íntimo. En la temporada 12 conoce a su hija Sophie y en cuestión de nada le demuestra que todos los prejuicios que su madre tenía sobre él eran ciertos al apostar y perder el violín que más significaba para ella. Todo en una apuesta con un mafioso. No puedo creer que apostaras algo que significaba tanto para mí. Sí, después consigue recuperarlo y logran reconciliarse, pero el daño ya estaba hecho y la traición sigue siendo igual de vergonzosa. Maud Flanders. Estar casada con Ned no convirtió precisamente a Maud en una persona menos prejuiciosa. De hecho, muchas veces resulta muchísimo más crítica de lo que uno esperaría. Por ejemplo, cuando decidió espiar a Marge dentro del vestuario femenino. Solo levante las manos y salga de ahí. La verdad, Magda, eso tuvo muy poco de cristiano. Marvin Monroe. Creo que nadie detestaba más al doctor Marvin Monroe que el propio Harry Shearer, el actor que hacía su voz. Según contó varias veces, le destrozaba literalmente la garganta cada vez que tenía que interpretarlo. No, not at all. In fact, one of my guilty little pleasures is to snuggle up with a big bucket of buttered popcorn, dim the lights, turn on Itchy and Scratchy, and laugh myself silly. Hasta Matt Groening decía que esa voz era insoportable. Así que, si nos ponemos técnicos, quizá lo peor que hizo Marvin fue hablar. Aunque si prefieren quedarnos dentro del universo de la serie, entonces me quedo con sus métodos de terapia, que muchas veces parecían experimentos sociales más que tratamientos psicológicos. Mr. Teeny. En la temporada 13, Bob hipnotiza a Bart para convertirlo en una bomba humana contra Krusty. Por suerte, los monos reaccionan rapidísimo. Le sacan la dinamita y la lanzan a una sala repleta de ejecutivos. Después descubrimos que, técnicamente, esos ejecutivos no eran personas reales, así que nadie murió. El detalle es que Mr. Teeny no tenía la menor idea de eso. Así que, desde su punto de vista, acababa de matar un montón de gente para salvar a Krusty. Señora Rufino. La madre de Nelson lucha contra problemas de adicción, y obviamente eso no es algo para tomar a la ligera. Pero tampoco cambia el hecho de que es una madre absolutamente desastrosa. Día tras día termina completamente borracha e inconsciente delante de su hijo, algo que marcó profundamente toda la infancia de Nelson. Y viendo cómo terminó creciendo, la verdad es que no cuesta demasiado entender por qué. Jonathan Frink. El profesor Frink, en el fondo, no es una mala persona. El problema es que sus inventos tienen una preocupante tendencia a querer matar gente. Uno de los mejores ejemplos fue cuando ayudó a crear el ejército de robots de Tommy Daly. Lo más gracioso es que Frink sí descubrió que los robots eventualmente iban a rebelarse. El detalle es que calculó mal el momento.
Ay, se me olvidó descontar el 1. Y ese pequeño errorcito terminó provocando un caos total. El parque entero evacuado y la familia Simpson a segundos de convertirse en chatarra reciclable. Lenny Leonard. Hablar mal de Lenny cuesta muchísimo. El tipo probablemente sea una de las personas más queribles de Springfield. Hasta es un héroe de guerra. Pero si alguien me obligara a señalarle un defecto, supongo que elegiría su incapacidad absoluta para guardar secretos. Como cuando terminó revelando información sobre la exclusiva sociedad de los Picapiedra. Y no puedes entrar a los magios, es muy exclusivo. ¡Oh, cielos! Leopoldo. Como asistente del superintendente Chalmers, Leopoldo parece convencido de que intimidar chicos forma parte de la descripción oficial del puesto. Y la verdad, rara vez pierde una oportunidad para asustarlos completamente gratis. Vamos a ver, pequeños demonios. Abran sus sucias orejas. De ahora en adelante las cosas van a ser muy, pero muy diferentes aquí. Luis nunca tuvo demasiado protagonismo dentro de la serie, así que tampoco hay un catálogo enorme de maldades para revisar. Pero sí hubo un momento bastante desafortunado, cuando se burló del supuesto asesinato de Skinner, escondiéndose bajo un montón de hojas para hacerse pasar por un cadáver. J. Loren Pryor. El psicólogo escolar nunca dio demasiadas muestras de ser especialmente bueno en su trabajo. Un ejemplo perfecto aparece en la temporada 33. Un Homero adolescente, devastado por extrañar a su madre, acudió a Pryor buscando ayuda. ¿Y cuál fue el brillante consejo profesional que recibió? Que se anotara en el ejército. Ni una palabra sobre cómo afrontar la pérdida o procesar la depresión. Directamente al ejército. Julius Hibbert. El Dr. Hibbert suele verse como la contraparte competente del Dr. Nick, pero ser más competente que el Dr. Nick tampoco pone la vara demasiado alta. Y mucho menos significa que sea un ejemplo de ética. De hecho, detrás de esa risa tan característica, parece esconder un secreto bastante turbio. En la temporada 10 se da a entender con bastante fuerza que estuvo ejerciendo la medicina sin matrícula. Y eso explicaría algunas decisiones bastante difíciles de justificar, como realizar cirugías a corazón abierto al aire libre. Horatio McAllister. El capitán McAllister tiene una cualidad bastante preocupante para alguien que vive del mar. Muchas veces no tiene la menor idea de lo que está haciendo. La fallida entrega de pantalones cortos calientes puede dejarse pasar, pero el desastre del petróleo ya es otra historia completamente distinta. Hyman Krustovsky. El rabino Krustovsky siempre fue una figura muy respetada dentro de su comunidad, pero como padre dejó muchísimo que desear. Renegó de Krusty simplemente porque su hijo quería dedicarse al espectáculo en lugar de seguir el camino que le esperaba. Es cierto que años después logran reconciliarse, pero eso no cambia que Hyman se perdió una enorme parte de la vida de su hijo y probablemente contribuyó bastante a convertirlo en el artista vendido que terminó siendo. Kang y Kodos. Me propuse no usar episodios de La Casita del Terror, porque técnicamente no forman parte del canon, pero con Kang y Kodos hago una excepción, seamos sinceros. Casi todas sus apariciones importantes pasan ahí, y aún así tienen muchísimo más protagonismo que varios personajes recurrentes de la serie, así que voy a elegir la vez que esclavizaron directamente a toda la Tierra en La Casita del Horror 7. Y sí, es verdad que la humanidad tampoco ayudó demasiado votando por Kang, aunque, según algunos... ¿Y a mí qué me dices? Yo voté por Kodos. ¡Oh! Como si elegir al otro extraterrestre hubiera cambiado demasiado la situación. Kent Brockman. Kent vive encantado de señalar los escándalos y delitos de todo Springfield desde el noticiero del Canal 6. Pero cuando las preguntas apuntan hacia él, ahí la transparencia desaparece bastante rápido, como ocurrió en la temporada 22, cuando la periodista Chloe Talbot quiso saber cuántos peatones había atropellado a lo largo de su vida. Asunto cerrado. Una respuesta que curiosamente genera más dudas de las que resuelve. Maestra Peyton. La nueva maestra de cuarto grado llegó para reemplazar a Edna y por ahora viene bastante bien. De hecho, creo que ya hizo más por Bart en unas pocas temporadas que varios docentes en décadas enteras. Todavía no le vimos un costado realmente oscuro. Hasta ahora siempre se mostró paciente, comprensiva y bastante buena maestra. Lo único que se me ocurre aparece en la temporada 36, cuando las maestras empiezan a hacer apuestas para ver qué alumnos van a lastimarse o meterse en problemas. Peyton primero pone cara de indignación, como diciendo cómo podría hacer algo así, pero unos minutos después termina cobrando una linda suma de plata gracias a que Lisa hace un gesto obsceno. Resulta que ambas lo tenían completamente arreglado y después compartieron las ganancias. Ahora, comparado con las barbaridades que aparecen en el resto de esta lista, esto es bastante menor. Pero igual, involucrar a una nena de 8 años en un esquema de apuestas no suena demasiado profesional. Ned Flanders. Si Springfield tuviera un premio al ciudadano perfecto, Ned probablemente lo ganaría todos los años, pero incluso él tiene algunos momentos cuestionables, como aquella vez que llamó vieja aburrida a Ann Landers, aunque siendo justos, ahí el culpable principal era el licor de moras. O cuando accidentalmente mató la planta de Marge e intentó esconderle todo al jefe. Ahora, dejando la broma de lado, creo que el peor momento de Ned llega cuando le mete un derechazo a Homero y le deja el ojo completamente morado. ¿Homero se lo buscó? Muy probablemente. Pero justamente de Ned uno espera otra reacción. Después de todo, si alguien debería creer que la violencia nunca es la respuesta, es él. Lindsay Nigel. Si alguna vez se preguntaron cómo hace Lindsay para cambiar de trabajo con tanta facilidad, la respuesta que da la propia serie es bastante oscura. Nos hemos
visto tantas veces, señorita Negro? ¿Por qué siempre cambia de empleo? Soy una predadora sexual. Y aunque el episodio lo presenta como un chiste, la verdad es que si uno se pone a pensar 2 segundos es bastante grave. Maggie Simpson, sí, técnicamente le disparó al señor Burns, pero siendo sinceros, Burns venía juntando enemigos desde hacía décadas, así que cuesta mucho indignarse por eso. Lo que realmente da miedo es otra cosa, esa mirada completamente vacía cuando le pega un mazazo a Homero. Y por si todavía quedaban dudas, después agarra un lápiz y vuelve a la carga. Podrán culpar a la televisión, a la violencia o a lo que quieran, pero esa bebé da la sensación de ser una pequeña bomba de tiempo esperando el momento justo para explotar. Patty Bouvier. Patty dedicó buena parte de su vida a hacer sufrir a Homero, pero creo que cruzó definitivamente la línea en la temporada 19, cuando directamente lo empuja desde un puente. Sí, Homero termina salvándose porque justo pasaba un barco por abajo. El detalle es que Patty no tenía forma de saberlo. Tanto ella como Selma estaban convencidas de que lo estaban mandando al fondo del océano. Princesa Cachemira. Para encontrar su peor momento hay que remontarse hasta su primera aparición, en la temporada 1, después de que Bart sacara aquella famosa foto de Homero poniéndole plata en la ropa interior. Marge obliga a Homero a pedirle disculpas. Cuando finalmente la encuentra, él intenta conversar y conocerla un poco mejor. El problema es que ni siquiera nota que la jaula donde están empieza a subir, y en vez de ayudarlo cuando queda colgando, Cachemira directamente intenta pisarle la mano, mandándolo de regreso al frío y duro suelo. Selma Bouvier. De las dos hermanas, Selma probablemente sea la más agradable, lo cual tampoco dice demasiado. Sí, también participó en el intento de tirar a Homero desde un puente, pero no quiero repetir exactamente el mismo hecho que usé con Patty, así que voy a elegir otra joyita, cuando secuestró al actor de MacGyver y lo mantuvo atado contra su voluntad. Es verdad que después él mismo escapa y sorprendentemente vuelve para que lo aten otra vez, pero eso no convierte el secuestro en algo menos ilegal. Rod y Todd Flanders. Bueno, llegamos probablemente a los peores criminales de toda la lista. Rod usó una remera donde llamaba estúpidos tanto a su hermano como a su mamá, mientras que Todd tuvo el descaro de decir que no quería sus malditas verduras. La verdad, no hay defensa posible. Mándelos directo a un correccional. Ayudante de Santa. Este perro adorable también es una máquina de causar desastres. Se comió el pez favorito de Milhouse, después se comió la paloma de Bart, pero creo que lo peor fue cuando destruyó la manta familiar de Marge y Lisa, una reliquia que había pasado de generación en generación durante años, aunque, siendo completamente honestos, es tan tierno que cuesta muchísimo seguir enojado con él más de 30 segundos. Shauna, la chica mala oficial de Springfield, parece la típica rebelde a la que no le importa nada, pero de vez en cuando deja ver que tiene un costado bastante más tierno. Ahora, eso no quita que una vez cruzó una línea bastante fea. En la temporada 23, besa a Bart y hasta le muestra el pecho, y acá hay un pequeño detalle que hace que todo sea muchísimo más incómodo. Bart tiene apenas 10 años, mientras que Shauna puede llegar a tener 15. Sí, no hace falta explicar mucho más, bastante turbio todo. Bob Patiño. Con Bob tengo un problema, hay demasiadas opciones para elegir. El tipo lleva décadas intentando cometer homicidios cada vez más elaborados, pero si me tengo que quedar con una sola, voy con la temporada 12. Ahí le lava el cerebro a Bart, le ata una bomba al cuerpo y lo manda a volar a Krusty por los aires. Y no era solamente matar a Krusty y a Bart, la explosión también se llevaba puesto a todo el mundo que estuviera en el edificio. Aunque pensándolo bien, también robó una bomba nuclear para hacer desaparecer Springfield entero. Como dije, Bob hace muy difícil elegir un solo crimen. Mel Patiño. Pasando al otro compañero de Krusty, Mel siempre fue bastante estirado y convencido de sí mismo. Después de que Bart, sin querer, le da un sándwich de queso a un Mel intolerante a la lactosa, este decide castigarlo, obligándolo a quedarse parado al lado del inodoro mientras lo reta. Sí, bastante exagerada la penitencia. Bola de Nieve 2. El pobre gato de los Simpsons siempre fue el gran olvidado de la familia. Mientras el ayudante de Santa tiene capítulos enteros para lucirse, Bola de Nieve prácticamente aparece de fondo. Y cuando finalmente le dedican un episodio, se muere. Tremendo negocio. Así que cuesta encontrarle alguna maldad importante. Lo único que realmente se me ocurre es cuando se revela que tenía una familia secreta en la temporada 16, traicionando técnicamente a los Simpsons. Aunque siendo completamente honestos, esa ya era Bola de Nieve 5. Pero si la serie hace décadas que dejó de preocuparse por la continuidad, tampoco voy a empezar yo ahora. Nelson. Pensar en bombardear ballenas ya suena bastante terrible. Aunque para ser justos, Nelson tenía un argumento bastante particular. ¿Fastidian a las ballenas? No crees en eso, ¿verdad? No sé, hay que fastidiar a alguien. Touché. Hoy Nelson funciona casi como un antihéroe e incluso termina siendo amigo de Bart, pero al principio era un auténtico tormento. En la temporada 1 lo golpea una y otra vez, después lo mete dentro de un tacho de basura, lo deja muerto de hambre y encima lo hace rodar por medio Springfield. Por suerte, con el paso de las temporadas fue aflojando bastante. Nick Riviera. Bueno, el Dr. Nick ejerce medicina sin matrícula. Con eso prácticamente podría terminar el segmento. A veces por alguna clase de milagro inexplicable, las cosas le salen bien, como cuando le hizo un triple bypass a Homero, y otras veces pasan cosas como esta. ¡Ah!
pero sí es mi querido amigo, el señor McGregor. El del brazo por pierna y la pierna por brazo. Otto, manejar el colectivo escolar implica una responsabilidad bastante enorme. Después de todo, todos los días tiene decenas de chicos a su cargo. El problema es que Otto parece olvidarse de ese pequeño detalle. Maneja como un completo inconsciente. Y para empeorar las cosas, casi siempre está bajo los efectos de alguna sustancia mientras conduce. Así que sí, poner en peligro la vida de un montón de chicos prácticamente todos los días entra bastante cómodo entre las peores cosas que hizo. 15 choques en mi vida y ni una sola baja. Quiero ver tu permiso de conducir. Creo que nunca he tenido. Pero si quieren mi identificación, mis calzoncillos tienen mi nombre. ¡Ay, estos no son míos! El viejo del asilo. Este anciano tiene un hobby bastante difícil de explicar. Bajarse los pantalones y ponerse a bailar delante de los autos que pasan. Por suerte, al menos se deja puesta la ropa interior. Pero igual sigue siendo exhibicionismo en plena vía pública. Y creo que absolutamente nadie pidió ver ese espectáculo. Rainier Wolfcastle. Además de protagonizar las películas de McBain, Rainier también tuvo su propio programa de entrevistas. Y digamos que no envejeció demasiado bien. El conductor aparecía vestido con un uniforme de la SS. Y como si eso fuera poco, enseguida empezaba a lanzar comentarios homofóbicos. Vaya traje, Willy. Pareces un afeminado arrepentido. Tal vez también ustedes son afeminados. Rafa Gorgori. Rafa probablemente sea el chico más adorable de toda Springfield, pero detrás de esa carita inocente parece esconderse algo bastante inquietante. En cierto momento se revela que tiene un amigo imaginario, un duende, que constantemente le da ideas bastante peligrosas. Ahí es donde vi al duendecillo. Me dijo que tenía que quemar cosas. Y bueno, prender fuego a propiedades ajenas sigue siendo un delito bastante serio, incluso si la sugerencia vino de un duende. El texano rico, también conocido como Richard, este millonario tiene un pasatiempo que cualquier especialista en seguridad desaprobaría instantáneamente: saltar mientras dispara armas al aire. Más adelante descubrimos que todo esto está relacionado con su TOC. El problema es que las balas que suben inevitablemente vuelven a bajar, y varias veces terminaron impactando contra personas completamente inocentes. Como si eso fuera poco, su miedo irracional a las barbas y los bigotes lo llevó en una ocasión a entrar en una escuela de Papá Noel y empezar a disparar por todos lados. Bastante difícil de justificar. Adolescente con voz chillona. Lo peor que hizo este chabón fue en la temporada 27. Mientras trabajaba en una pileta cubierta, apareció un mapachito totalmente indefenso. Cualquier persona normal lo hubiera sacado con cuidado. Bueno, este fenómeno decidió apuntarle con un taser al máximo nivel y dispararle, matando al pobre animalito. Por suerte Lisa andaba cerca, le hizo RCP y consiguió revivirlo. Otra heroína más para el currículum de Lisa. Reverendo Alegría. Como reverendo del pueblo, uno esperaría que fuera un ejemplo moral de Springfield. Pero, igual que Elena, no es tan santo como aparenta. Y probablemente lo peor que hizo fue prender fuego su propia iglesia para cobrar el seguro. No creí que tuviera que volver a hacer esto. La palabra clave ahí es de nuevo. O sea, claramente no era la primera vez. Troy McClure. Lo peor que hizo Troy probablemente sea protagonizar alguna de las películas más falopas jamás filmadas. Pero dejando eso de lado, el secreto más oscuro de McClure siempre fue ese rumor de que duerme con los peces. Y sinceramente, prefiero no imaginar cómo funciona exactamente eso. Hay misterios que es mejor dejar donde están. Wendell Smithers. No hace falta decir que Smithers está completamente obsesionado con el señor Burns. El tipo haría literalmente cualquier cosa por él. Y cuando digo cualquier cosa, es cualquier cosa, incluso ayudarlo a esconder residuos tóxicos debajo de una plaza donde jugaban chicos, provocando que terminaran con cáncer. Bueno, ¿dónde tiramos esto, señor? ¿En los juegos? No, esos niños inquietos ya están despertando sospechas. Sí, definitivamente era una señal de que el plan no estaba funcionando demasiado bien. Wendell, un personaje que casi siempre está ocupado mareándose o sintiéndose mal, así que encontrarle un gran crimen fue complicado, pero una vez sí hizo algo imperdonable: vomitarle encima a Bart. Honestamente, hay cosas de las que una amistad nunca se recupera. Snake. Después de que Homero compra el auto favorito de Snake en un remate de la prisión, este genio decide romper hasta el código entre presos y escaparse de la cárcel. Por favor, no escape. Al diablo el sistema de honor. Mi auto me necesita. ¡Oye! ¡Nos vas a fastidiar a todos! Y si eso ya era bastante, después intenta decapitar a Homero usando un alambre tensado, pero le termina cortando la mano a Kirk por accidente. Le dije, ese idiota, que rebanara mi emparedado. ¡Pah! Como ese plan tampoco le salió, Snake directamente abandona toda sutileza y pasa al método clásico: intentar matar a Homero con sus propias manos. Mucho más sencillo, o eso pensó él. Jerry y Terry. Estas dos gemelas son especialistas en hacerle la vida imposible a Lisa. Viven del chisme, la burla y esa energía de chicas malas que manejan desde primer grado. Pero probablemente una de las peores fue cuando empezaron a decir que Lisa tenía el trasero grande. Puede sonar como una cargada más, pero el comentario le generó un complejo enorme con su cuerpo. Por suerte, al final el karma les pasó factura. Gracias, Nelson. Cherry huele, Terry huele, qué apestosas son.
Seymour Skinner. El director Skinner vive obsesionado con las reglas y con hacer cumplir la disciplina, aunque él mismo no fue precisamente un santo. De joven andaba robando carteras y hasta cometió fraude de identidad, pero nada de eso supera el desastre absoluto que armó cuando invitó a su supervisora a un almuerzo inolvidable. Arruinó el asado. En vez de admitirlo, salió disparado al Krusty Burger. Disfrazó las hamburguesas como si fueran cocina casera. ¿No dijo que había almejas al vapor? No, dije hamburguesas al vapor. Así les digo a las hamburguesas. Y arrancó una mentira tan ridícula que terminó incendiando toda la casa. ¡Ay! ¿Qué es ese resplandor? ¿Aurora boreal? ¿Puedo verla? No. Todo por no reconocer que había quemado un pedazo de carne. Seymour, hermano, aprende a decir me salió mal. Igual gracias a eso conocimos a las hamburguesas al vapor. Dali, es verdad que en esta relación Tommy suele ser el psicópata principal, pero eso no convierte automáticamente a Dali en un angelito. Una vez directamente le tapó los ojos y los oídos a Tommy con dinamita y después le lanzó 2 misiles encima. Ahora bien, ¿el ratón se lo merecía? Sí, 100%. Rafael, si alguna vez entraron a un negocio en Springfield, probablemente Rafael haya trabajado ahí. El tipo parece tener literalmente todos los empleos del pueblo y en casi todos aprovecha para insultar a sus clientes. Pero si tengo que señalar su peor rasgo, creo que es su obsesión por burlarse constantemente del peso de los demás. Manjula, criar 8 bebés al mismo tiempo ya suena como una misión imposible, pero aún así ni Manjula ni Apu deberían haber aceptado criar a sus hijos dentro de un zoológico. La verdad es que nunca imaginaron hasta dónde iba a escalar la situación, pero incluso antes de que los octillizos terminaran siendo exhibidos como una atracción para el público, ya era bastante evidente que convertir a toda la familia en un espectáculo era una idea desastrosa. Marge Simpson. En la temporada 14, Marge sufre un asalto y para recuperar la confianza empieza a entrenar con pesas. Hasta ahí todo bien. El problema es que la casa se le va completamente de las manos. Termina obsesionándose con el fisicoculturismo competitivo. Desarrolla una dependencia a los esteroides y empieza a ponerse cada vez más agresiva. La situación escala tanto que hasta su propia familia empieza a tenerle miedo. Después destroza medio bar de Moe en pleno ataque de furia. Pero incluso con todo ese desastre, lo peor llega cuando descarga esa violencia directamente sobre Homero. Vamos a hacerlo. Oye, mi florecita, yo tengo una reunión. No te lo estoy pidiendo. Martin Prince, el eterno alumno ejemplar, también tuvo su momento de rebeldía absoluta. En la temporada 33, la presión constante de sus padres termina haciéndolo explotar. Martin agarra un ladrillo, rompe la vidriera de una farmacia y roba medicamentos recetados. Su crisis nerviosa puede explicar lo que hizo, pero no evitar que terminara sentado frente a un tribunal de menores. Lionel Hutz. Hutz probablemente sea el abogado menos confiable que uno podría contratar. La mayoría de las veces termina haciendo papelones monumentales en los tribunales. Pero la peor llega justamente cuando las cosas sí le salen bien. Después de que Bart ganara una demanda por encontrar metal filoso en una hamburguesa de Krusty Burger, Lionel no dudó ni un segundo en quedarse con los $100.000 que le correspondían a su propio cliente. ¿Cuánto recibo de los 100,000? ¿$500? Bueno, yo... ¡Súper! Estoy para servirte. A volar, jóvenes. Y ahí queda clarísimo que el mayor peligro de contratar a Lionel Hutz nunca fue perder el juicio, era ganarlo. Julio. En la temporada 22, Marge agarra una cartera y descubre que cuesta una fortuna. Hasta ahí todo normal, pero Julio, completamente de la nada, decide sumarse al grupo de las chicas malas y sobradoras. Y si eso no alcanza para definirlo, el tipo directamente lleva tarjetas personales donde ofrece sus servicios como, entre comillas, enemigo. Hay gente que se toma muy en serio el networking. Janie Powell. Janie siempre pareció una de las pocas compañeras que realmente apreciaban a Lisa. Justamente por eso da bastante pena verla sumarse tan rápido a la mentalidad de rebaño de la escuela cuando Lisa decidió hacerse vegetariana. Nuestra loca amiga no sabe de la cadena alimenticia. Lisa es una cretina de primera. Jasper. Generalmente Jasper aparece como el viejo amigo del abuelo, pero una de sus primeras participaciones mostró una faceta bastante distinta. Una vez mientras el abuelo intentaba enseñarle a Bart cómo enfrentarse a Nelson, terminó siendo humillado por el matón del propio geriátrico, Gaspar, que lo obligaba a entregarle el diario. Jeremías Springfield. Para la enorme mayoría de los habitantes del pueblo, Jeremías es el gran héroe fundador de Springfield, un patriota ejemplar, cuyo espíritu noble inspira a generaciones enteras. Aunque claro, también existe la versión bastante menos gloriosa. Algunos sostienen que en realidad era un pirata llamado Hans Sprungfeld, un estafador con una lengua de plata, al que incluso se le atribuye haber atacado a George Washington. Ahora, eso siempre y cuando uno decida creer esos rumores. Homero Simpson. Elegir una sola cosa de Homero es bastante complicado, porque el tipo metió la pata miles de veces. Pero normalmente todos esos defectos terminan compensándose con el enorme amor que siente por Marge. Justamente por eso resulta tan impactante verlo caer tan bajo en la temporada 15. Después de chocar el auto, él mismo
acomodó a una Marge completamente dormida en el asiento del conductor para hacer creer que ella había manejado borracha. O sea, la incriminó para salvarse él. Si hubo un momento en el que Marge tenía motivos de sobra para abandonarlo, probablemente fuera ese. Y la situación era tan horrible que hasta Moe, que no suele ser precisamente un ejemplo de moralidad, quedó indignado. Es lo peor que alguien le puede hacer a otra persona. Disco Stu. Este tipo generalmente está demasiado ocupado bailando como para armar mucho quilombo. Sin embargo, solía usar zapatos de plataforma con pobres pececitos atrapados adentro. Y el hecho de que exhibiera con orgullo su maltrato animal ya dice bastante. Dolph, Jimbo y Kearney. Y sí, quizá esto sea trampa, pero voy a agrupar a este trío de matones porque son todos igual de malos entre sí. En serio, la momia está lista para su viaje místico. Además de usar los puños, también usan la presión de grupo para causar daños serios, como cuando animaron a Milhouse a cerrar los ojos para que se chocara con su bici contra un tren que venía. Y aunque Milhouse no murió, en un escenario real definitivamente hubiera muerto. Eddie y Lou. A pesar de ser generalmente más competentes que el jefe Gorgory, Eddie y Lou también son bastante propensos a la corrupción. En un capítulo arrestan a Steve Sachs por todos los asesinatos sin resolver de la ciudad de Nueva York, sin ninguna otra razón más que presumiblemente bajarle los humos a este pez gordo. Edna Krabappel. A pesar de su falta de entusiasmo, la señora K a veces sí muestra un deseo genuino de ayudar a sus alumnos, especialmente a Bart. Eso hace que sea todavía peor cuando golpea a Bart durante un acto escolar y fue despedida temporalmente. Y por más límite que sea el comportamiento de Bart, casi psicótico a veces, Edna definitivamente cruzó la línea de simplemente estar quemada y cínica hacia el abuso directo. Eleanor Abernathy. La vecina loca de los gatos, residente de Springfield, ha vivido una vida tan trágica que uno no puede evitar sentir lástima por ella. Es claramente inestable mentalmente, así que hay que darle un poco de margen. Pero cuando empieza a tirarle gatos a chicas pequeñas, ya cruza la línea hacia el asalto y el maltrato animal. Elizabeth Hoover. La señorita Hoover pasó de elogiar a Lisa a menospreciarla, por ser una de las pocas alumnas que mostraba entusiasmo. Disfrutó muchísimo bajándole la nota a Lisa en un proyecto sin ninguna buena razón, y después se burló de ella diciéndole que controlaba su futuro, todo porque Lisa la había señalado por su pésima enseñanza. Gordo Tony. El jefe mafioso de Springfield tiene su meñique enjollado, metido en prácticamente toda actividad ilegal que existe, desde construir rampas para silla de ruedas con palitos de pan, hasta darles leche de ratas a los chicos, aunque para ser justos, tenía un buen punto ahí. No lo entiendo. Todos aman a las ratas, pero no quieren beber leche de rata. Pero sin dudas, el peor crimen que ha cometido es el asesinato. Quisiera recordarle que los accidentes son una posibilidad, como morir en nuestras manos. Drederick Tatum. Cuando Tatum estaba por enfrentar a Homero en el ring de boxeo, estaba seguro de que iba a matarlo, pero para ser justos, no era nada personal. No tengo nada contra él, pero voy a hacer huérfanos a sus hijos. No, diría que lo peor que hizo fue definitivamente empujar a su madre por las escaleras. Ah, sí, créanme por Dios. Si pudiera volver el tiempo al momento del empujón, seguro lo pensaría mejor. Doffman. Cuando la encarnación más reciente de Doffman fue demandada por 37 abogadas mujeres, usó una foto con Lisa para alegar que no puede ser sexista porque tiene una hija. Y lo peor de todo es que Doffman de verdad tiene una hija, a la que descuidó durante muchísimos años. Brandine Spockler, ya sea como esposa, hermana, prima, madre o cualquier combinación posible dentro del árbol genealógico de los Spockler, Brandine siempre trabaja duro junto a Cletus para sacar adelante a la familia. Finalmente le llegó su momento de gloria cuando ganó el concurso de horneado fresco. Bueno, en realidad lo ganó por descarte. En la temporada 16, Marge confesó que había hecho trampa y por defecto el chancho borracho festivo de Brandine terminó quedándose con la victoria. El problema es que el pobre cerdo seguía vivo cuando ella decidió hornearlo con aguardiente casero. Sí, bastante fuerte. Y por si el maltrato animal no alcanzaba, después abandonó a Cletus para tener una aventura, olvidándose completamente del hombre al que supuestamente amaba, al menos hasta que Cleto encontró la forma de vengarse. Cletus Spockler. Cletus normalmente vive en su mundo, ocupado fabricando aguardiente casero y cazando cualquier bicho que pueda terminar convertido en cena para su enorme familia. Pero hubo un momento en el que el éxito le golpeó la puerta, cuando Krusty descubrió que sus hijos tenían talento para cantar. El problema fue que los chicos terminaron convirtiéndose en el chiste del programa, obligados a representar los peores estereotipos posibles sobre los campesinos. Y Cletus, que actuaba como representante, parecía mucho más interesado en llenarse los bolsillos que en cuidar a sus propios hijos. De hecho, se gastó la mayor parte del dinero en él mismo. La situación llegó a un punto tan extremo que Lisa tuvo que traer de vuelta a Brandine desde una gira por Irak para frenar toda la explotación. Ahí además se reveló que Cletus solamente era el padre biológico de 2 de los chicos, dejando sin efecto el contrato de Krusty. Así que, en pocas palabras, terminó exhibiendo a sus propios hijos como si fueran fenómenos de circo. Hombre de las historietas. Jeffrey Albertson generalmente
no es más que un coleccionista hipócrita de cultura pop. Y en la rara ocasión en la que se le dio más autoridad, intentó aprobar una ley que decía que los ciudadanos solo podían tener relaciones sexuales cada 7 años. Pero, por suerte para los habitantes acalorados de Springfield, esta ley nunca se aprobó. Así que encontró otras formas de mostrar su mezquindad extrema, como cuando le hizo juicio a Homero por dar una vuelta con el Cadillac de su padre y dañar su colección impecable del hombre radioactivo. Y puede que estén pensando que Homero se merecía el castigo, y que CBG tenía un punto válido sobre enseñarle un poco de respeto. Pero después Homero intentó enmendar las cosas rastreando un ejemplar de reemplazo para él. Sin embargo, CBG notó el llavero vintage de Homero, el único regalo que el abuelo le había dado jamás, y lo destrozó solo para hacerlo sentir tan mal como él. No sorprende que este tipo no pueda hacer amigos. Hombre abejorro. Este fue de los personajes más complicados de elegir, porque siendo sinceros, tampoco hizo demasiadas cosas importantes dentro de la serie. Así que voy a hacer un poquito de trampa y tomar algo que ocurre fuera del programa. En el juego confiesa que, en realidad, es noruego y no mexicano. Así que supongo que la apropiación cultural termina siendo lo peor que hizo este farsante. Carl Carlson. Si uno tuviera que señalar al último habitante de Springfield capaz de traicionar a un amigo, probablemente elegiría a Carl. Siempre fue el tranquilo, el razonable del grupo. Pero en la temporada 24 termina dándoles la espalda a todos. Los muchachos habían comprado juntos un billete de lotería y contra todo pronóstico realmente ganaron. El detalle es que Carl decidió quedarse con los $200.000 para él solo. Eso obliga a Homero, Lenny y Moe a seguirle el rastro hasta Islandia, donde Carl planeaba limpiar el apellido Carlson de una antigua deshonra histórica relacionada con su familia adoptiva. Sus intenciones eran nobles, sí, pero eso no cambia que traicionó la confianza de sus amigos más cercanos. Encima intentó justificarse diciendo que ellos ni siquiera eran amigos de verdad, porque nunca compartían aspectos personales de sus vidas. Una excusa bastante floja. Al final del día, darle la espalda a la gente que siempre estuvo con vos sigue estando mal. Alice Glick. La ancianita prácticamente no le hizo grandes daños a nadie en Springfield. O sea, su principal problema parece ser que su conexión con la realidad es bastante flexible. Como cuando confundió a Lisa con una piña y a Ralph con una calabaza. Y encima planeó comérselos. Igual considerando que había un huracán acercándose, supongo que podemos dejar pasar ese pequeño detalle. Así que diría que lo peor que hizo fue contratar a Bart para hacerle un montón de trabajos agotadores. Y después pagarle 2 pesos literal. Barney Gómez. Generalmente Barney es un buen tipo, solo que vive permanentemente alcoholizado, lo cual suele terminar bastante mal, como cuando hizo pelota el dirigible de Duff. Pero también puede ponerse bastante agresivo, como ocurrió cuando amenazó a Homero con un arma después de que el señor Burns bloqueara la entrega de cerveza a Springfield. Barney, déjame en paz. Aunque, pensándolo bien, creo que Barney mostró su peor cara cuando hizo todo lo posible por destruir el negocio de máquinas quitanieves de Homero, porque él insistía con que era una competencia amistosa. Pero una competencia amistosa normalmente no incluye dispararle a la rueda del otro, y eso sin mencionar que directamente le robó la idea del negocio. Lo peor es que ni siquiera mostró un poquito de arrepentimiento hasta que Homero terminó salvándole la vida. La verdad es que los dos terminaron cruzando varios límites. Pero igual fue bastante feo ver a Barney arruinar el breve momento de éxito que finalmente estaba teniendo su amigo. Encías sangrantes Morphy. Morphy es uno de esos personajes que cuesta muchísimo poner en una lista como esta. Es un músico de jazz amable, solitario, y que básicamente nunca lastimó a nadie aparte de sí mismo. El mejor ejemplo probablemente sea cuando grabó su único disco, Saxo en la playa, y decidió gastar absolutamente toda la plata que ganó comprando huevos Fabergé, una inversión bastante discutible. ¿No cree que ya tiene bastantes? Yo sabré cuando tenga bastantes. Así que no, Morphy no es un tipo malvado. Si acaso es alguien que tomó unas cuantas decisiones bastante cuestionables. La verdad, algunos personajes de esta lista son realmente difíciles. El abogado de pelo azul. Si Springfield tuviera un ranking de abogados despiadados, este tipo ganaría caminando. Vive usando la ley para aplastar al que tiene menos poder y sacar ventajas siempre que puede. Pero creo que mostró su costado más miserable cuando intentó clausurar la feria infantil únicamente porque el cartel decía que era el lugar más feliz de la Tierra. Lo que no sabía era que estaba por enfrentarse a un ex comando de las fuerzas especiales. Hay batallas que conviene elegir mejor. Bart Simpson. Bueno, ¿por dónde empezamos? Bart hizo prácticamente todo lo malo que uno puede esperar de un chico de su edad. Llamadas de broma, vandalismo, robar en negocios. La lista es larguísima. Pero varias veces también cruzó una línea bastante más seria, llegando a lastimar de verdad a otras personas. Como cuando aprovechó la alergia al maní del director Skinner. Sin embargo, si tengo que elegir una sola cosa como la peor de todas, me quedo con la vez que destruyó el ecosistema de Australia al introducir una especie invasora. Es cierto, Bart jamás tuvo intención de provocar semejante desastre, porque no tenía idea del impacto que podía causar esa rana. Pero bueno, la ignorancia tampoco borra las consecuencias. Apu. Los estándares de higiene del Quickie Mart nunca fueron precisamente ejemplares. ¿Apu dejará de vender carne podrida? No, digo... Y vender comida vencida ya es gravísimo de por sí. Pero creo que lo peor que hizo fue engañar a Manjula teniendo un amorío con una guachina. Tienes menos de 8 hijos, ¿verdad?
prácticamente destruye a su familia. Y en ningún momento parece detenerse a pensar en los sentimientos de Manjula, todo el esfuerzo que implica criar a 8 bebés al mismo tiempo. Arnie Pye, el meteorólogo del Canal 6, vive peleándose con Ken Brockman prácticamente desde que apareció. Pero diría que su peor momento fue cuando decidió emborracharse completamente mientras iba volando con el piloto automático activado. Porque sí, mientras todo funcionara no había problema. Pero si algo salía mal, Arnie estaba demasiado borracho como para hacerse cargo de los controles. Un plan impecable. Y eso fue todo, familia. No olviden dejar su like y suscribirse. Hasta pronto.